Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Oye, les quiero contar que a partir del día lunes en la tarde se me asignó una licencia para Zoom, por lo tanto ahora mis clases no van a ser tan interrumpidas, ni tengo que mandar tanto el link, así que el link que vamos a utilizar es el mismo para todas las reuniones, y yo ya les mandé un archivo con todas las clases que están programadas, por lo tanto se nos va a facilitar digamos, la forma de las clases. Y eso es bueno para usted y para mí también, porque se hacen las cosas un poquito mejor. ¿Ya? Vamos a iniciar nuestra clase. Lo que estábamos viendo la última clase era... primero que nada les quiero mostrar, ¿cierto?, que subí un documento con los problemas, algunos problemas resueltos de la guía anterior. De la guía número 1, ¿se recuerda que estábamos trabajando en esto? Chicos. ¿Me están escuchando, verdad? Aquí les mandé una guía con el problema número 3 resuelto, el problema 10 resuelto, que lo habíamos hecho en algún momento, el problema 5 y el problema 4. ¿Ya? Todos estos problemas los habíamos hecho, ¿no? ¿Aló? ¿Se recuerdan de eso, no? ¿Aló? Yo no vi eso, profe, porque no pude estar en la clase anterior. Ya, ¿y el resto de las personas? Habíamos hecho todos estos problemas porque he tenido que repetirlo en diferentes oportunidades, por eso ahí se me produce un proceso de superposición de cosas. ¿Habíamos hecho estos problemas o habíamos hecho solamente uno? Si no reciclo esto un poco. No, pues hicimos dos. Sí, hicimos dos ejercicios. ¿No? Hicimos dos ejercicios, ¿verdad? ¿Qué problema fue? ¿El 3? ¿El 10? ¿Cuáles fueron?
el 4, No estoy muy seguro, pero creo que era el 3 y ya, el 4 alcanzamos a ver, si no mal recuerdo. el de la esfera de oro, Sí, ya, el 3 y el 4, ya, entonces, vamos, el paralelepípedo de cobre, se lo habíamos hecho también. Vamos a hacer entonces el problema 10 para, eh, para poder reciclar, ¿cierto?, aquellas personas que no estuvieron en la clase anterior o no han logrado entender. Entonces vamos a hacer entonces el problema 10. ¿Les parece? Sí, profesor. Ya. Entonces vamos a ir a esto. Aquí está. Entonces, si tú te das cuenta, el problema dice que hay una hoja de papel tamaño carta que mide 21,7 por 27,8 centímetros. Entonces, con esas dos dimensiones, tú te dibujas una hoja de papel o un rectángulo y tú puedes medir el área, largo por ancho. Y te queda 21,7 por 27,8. Y si tú me ayudas con la calculadora, verifiquemos que eso es correcto, por favor. Si lo tienen ahí a mano, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les queda? 600, ¿Ah? 603,26. Ya. Y aquí hay que tener cuidado, te das cuenta que te queda centímetro por centímetro, te queda centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces aquí en física lo que hay que hacer es tener cuidado porque hay que colocar las unidades, ¿cierto? Las unidades fundamentales de esa situación. Ya, ahí tenemos entonces, si tú te das cuenta, una primera parte del problema, llegamos hasta ese punto, ahí. Con eso logramos medir el área en cuestión. Y aparece un concepto nuevo que es el gramaje del papel que indica 75 gramos partido por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo se define el gramaje? ¿Cómo se define el gramaje? El gramaje se define la masa, esto es masa que tiene que ver con gramos o kilogramos, y A es el área. Entonces eso es masa partido por área, y el gramaje se define como esa situación. Le vamos a llamar el gramaje G, que es cómo se distribuye una masa en una cierta área. ¿Ya? Es por esa razón que cuando usted va a sacar fotocopias de algún documento, usted nota, ¿cierto?, que hay hojas que son táctilmente más gruesecitas y otras que son más delgadas, porque tienen diferentes gramajes. Vaya a la parte posterior de su cuaderno, en la tapa trasera, y ve ahí las características y va a aparecer el gramaje de su cuaderno. Vea por favor el gramaje, a ver qué gramaje tiene sus cuadernos. ¿Alguien tiene algún gramaje distinto? Si es que no me equivoco, me sale 50 gramos partido de masa Ya, elevado a 2. te sale gramo partido por metro cuadrado, ¿te das cuenta? Entonces hay 50 y 56. El estándar es 75. Entonces, cuando tú vayas a comprar de aquí en adelante, sobre todo ustedes el informático, tienen que hacer muchas cosas relacionadas con este quehacer, tienen que tener cuidado, ¿cierto? Cuando vayan a comprar una resma de hoja, tamaño carta oficio, ¿cierto? Que el gramaje de la hoja sea 75 gramos partido por metro cuadrado, que es el estándar. Recuerda tú que los tipos que fabrican, los que fabrican las impresoras se ponen de acuerdo con los tipos que fabrican las tintas y con los que fabrican el papel. Entonces, obviamente, ahí está asociado el gramaje. Si tú quieres imprimir una fotografía de alta resolución y buena calidad, tienes que usar un papel gramaje 100. ¿Ya? Entonces, no da lo mismo cualquier tipo de gramaje.
Entonces hay hojitas que son más delgadas y hay hojitas que son más gruesas. Les voy a comentar, ¿no es cierto?, con esto de la colusión del papel confort que hubo hace varios años atrás que se detectó. Demoraron varios años en hacer una devolución de 7.000 pesos, pero los tipos, entre tanto, lo que hicieron al papel confort, ¿no es cierto?, le bajaron el gramaje, lo adelgazaron. Entonces distribuyeron menos masa en una cierta área. Y al hacer eso, ¿cierto?, el papel se volvió más delgado y seguramente usted escuchó a su mamá o algún adulto decía, oye, el papel confort que está malo, se deshace, se hace tira simple. Claro, le disminuyeron el gramaje, por lo tanto bajaron los costos de esa manera. Y adicionalmente, los rollos de papel que eran de 30 metros los bajaron a 28. Y por lo tanto los tipos cuando llegaron al momento de pagar el dinero ya lo habían recuperado ese dinero ya. Y eso fue una estrategia que se utilizó. A modo Alta de estafa. ¿Ah? Alta estafa. A modo de comentario, para que usted vea que como demoró 4 o 5 años, entonces los tipos hicieron ese tipo de cosas. Ahora, si tú ves una botella de litro, fíjate bien que las botellas de aceite, otras cosas, ya no son planas, sino que tienen un potito abajo, ¿cierto? Y por lo tanto las botellas de aceite ya no son de 1 litro, sino que son de 900 ml. Entonces, todo ese tipo de situaciones están haciendo para poder abaratar los costos. Bueno, un comentario aparte, ¿cierto? De esta situación que está aquí, yo conozco el gramaje que vale 75 gramos partido metro cuadrado, conozco el área, y por lo tanto de aquí, de esa expresión, lo que voy a hacer, ¿es cierto? Voy a despejar M. Y al despejar M, el área está dividiendo, pasa multiplicando, y te queda G por A. Entonces reemplazo los valores, y los valores son 75 gramos partido metro cuadrado por 603,26 centímetros cuadrados. Entonces yo pregunto lo siguiente, ¿esa multiplicación que está ahí de esos dos números, ¿los puedo hacer o no? Esa multiplicación que estoy indicando ahí, ¿la puedo hacer? Diría que no, porque son Porque diferentes claro, medidas. tienen diferentes unidades de medida, ¿se da cuenta? Tiene una incompatibilidad de metros cuadrados partido por, y aquí tiene centímetros cuadrados. Entonces eso lo vamos a dejar en status quo. Ahí lo vamos a dejar paradito. No sé. Usted tiene que reconocer que eso no se puede hacer. Por eso es importante que usted le vaya colocando todas las unidades, ¿cierto?, a los numeritos para que se dé cuenta de ese tipo de cosas. Por lo tanto, lo que yo debo hacer en forma parte, que es lo que está aquí indicado con estas dos flechas, es encontrar un factor que me pueda permitir, ¿no es cierto?, que me pueda permitir pasar los metros cuadrados a centímetros cuadrados o viceversa. Y un metro cuadrado equivale a 1 por 10 elevado a 4 centímetros cuadrados. Es decir, un metro cuadrado, el 10 elevado a 4 son 4 ceros. Y esos son 10.000. Por lo tanto, un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados. Ahora, si eso es cuando usted va de la unidad mayor a la unidad menor. Ahora, si usted va de la unidad menor, centímetros cuadrados, a la unidad mayor, divide por 10 elevado a la menos 4, o multiplica por 10 elevado a la menos 4. Lo que pasa es que ese factor que estaba aquí, yo lo pasé dividiendo y después pasa arriba con exponente negativo, de acuerdo a la regla de las potencias. Entonces aquí usted tiene los dos factores, ¿se da cuenta? Y eso uno lo tiene que guardar, ¿no es cierto?, en algún ladito y anotarlo. Ya, una vez que hemos establecido esos dos sistemas, esas dos situaciones, ¿qué es lo que yo empleo? Como yo soy la persona que estoy haciendo el ejercicio, usted puede decidir hacer el cambio aquí o el cambio acá. Yo lo voy a hacer aquí, por comodidad. Entonces tengo que la masa de una hoja es 75 gramos partido metro cuadrado por 6,0326. Y aquí, fíjate bien, donde decía centímetro cuadrado, ahora dice 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Reemplacé por ese factor. Entonces ahora te queda aquí metro cuadrado y yo lo elimino. Ahí. Y ahora multiplicamos. Tengo dos opciones. Primero, multiplico 75 por 603,26. ¿Eso cuánto le da, por favor? Si alguien me ayuda con eso. ¿Cuánto de eso? Em, 45.244,5.
Ya, perfecto. Ahí está, ¿te das cuenta? Y tú no consideraste el 10 elevado a la menos 4. Ahora, el 10, esa es una primera posibilidad. El 10 elevado a la menos 4 son 4 ceros a la izquierda del 1. Entonces, una posibilidad que tú tienes es correr la coma. 1, 2, 3, 4 y te queda 4,52. 4,54 le puse aquí, 4,52. Vamos a borrar eso. Eso es 4,52. ¿Ya? Y eso te queda en la unidad de, ¿cierto? La unidad de medida, ¿cierto? Que sería gramos. Y eso lo multiplico por el número de hojas que tiene, porque esta es la masa de una hoja. Como me piden la resma, cada hojita vale 4, tiene una masa de 4,52, la multiplico por 500, que es el número de hojas que tiene la resma, y la masa de la resma me da 2.270,22 gramos. Y esos gramos los paso a kilo, y ¿qué es lo que hago? Ahí corro la coma en 3 lugares, pues un kilo tiene 1000 gramos, por lo tanto un gramo es 1 sobre 1000, divido por 1000. Y al dividir por 1000 corro la coma, ¿cuántos lugares? 1, 2, 3. Y te queda 2,27 kilogramos aproximadamente. Por lo tanto, cuando tú vas a comprar una resma de hoja con esas dimensiones, teniendo un gramaje estándar de 75 gramos partido por metro cuadrado, tú estás incorporando en tu mochila aproximadamente 2,27 kilogramos. Si fuesen 2, serían como 5, algo kilos que estás incorporando a tu mochila. Entonces, hoy día conocimos, ¿cierto?, cómo yo puedo calcular el área de un rectángulo, conocimos el concepto de gramaje, vimos la incompatibilidad de las unidades, encontramos los factores que me permiten hacer la conversión y determinamos, ¿cierto?, la masa de una resma. Y eso lo puedo hacer rápidamente con la calculadora. ¿Preguntas, dudas? El último procedimiento no lo entendí bien, profesor. ¿Me lo podía explicar de nuevo, por Sí, favor? claro, claro, ningún problema. No, espérate, estoy copiando aquí. Ahí, por lo que hice, me quedó eso que está acá y multiplique por 10 a la menos 4, corrí la coma, los lugares que corresponde y eso te queda a la masa de una hoja, ¿o no? ¿Sí? Ya. Y Sí, lo sí. multiplicas por 500. Y si lo multiplicas por 500 te queda la masa de la resma. Porque cada hoja tiene ese valor, po. Y ahí tienen entonces la masa de la resma. Y te quedó 2.270,22 gramos. Y como un kilo tiene 1000 gramos, un gramo será 1 partido por 1000. Y 1 dividido por 1000 es 0,001. Entonces corre la coma en 3 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3. Y te queda 2,27 kilos. Ah, gracias, profesor. ¿Ya? Entonces, si usted se da cuenta, estamos abarcando cositas, ¿cierto?, que van un poco más allá de simplemente la conversión de unidad y son problemas integrales. Entonces, hoy día usted, aparte de eso, conoce el concepto de gramaje, cómo calcular el área, etcétera, etcétera, encontrando factores y ocupando adecuadamente la calculadora. Esto aquí. Ya. Vamos a ir a resolver otro problema ya que copiamos. Esto se lo subí al correo, ¿ah? Estos 4 problemas, usted los tiene. Anoche los subí. No sé si se percataron. Por lo tanto, usted los tiene ahí a disposición. El problema 5 lo habíamos hecho, ¿no? Bueno, vamos a hacer el problema 5. ¿Qué es lo que dice nuestro enunciado? Nuestro enunciado dice lo siguiente, que hay una barra cilíndrica de hierro que está colocada en forma vertical sobre el piso. Entonces, esto piénselo usted como un... Piénselo usted como un tarro en el café que está posicionado sobre la mesa.
Eso tiene un área que es el área circular y la altura. Y es una barra cilíndrica en el fondo. Y ese terrón en café genera una presión de 15.720 PA. Y nos preguntan un factor geométrico. Y el dato que aparece aquí es el rho del fierro, que es la densidad, ya lo dijimos en la clase pasada, ¿cierto? Es masa partido por volumen. Entonces, el volumen de un cilindro, ¿cómo se mide? Hay dos formas de hacerlo. Si usted tiene el tarro de Nescafé sobre su mesa, el volumen del cilindro es el área por la altura. El área, ¿cierto? El área del círculo, y h es la altura. Ahora, si usted toma ese tarro Nescafé y usted lo coloca sobre la mesa en forma horizontal, el volumen del cilindro es el área por la longitud L, lo que era la altura, ahora se transformó en una longitud. Entonces son dos formas de representar el volumen de un cilindro, dependiendo si está en forma vertical o en forma horizontal. Nosotros vamos a usar esta ecuación para el volumen de un cilindro porque está asociada con la altura. Y eso es lo que me interesa determinar. Ahora, ahí aparecía un concepto del PA. ¿Qué es lo que es un PA? Un PA es un pascal, y un pascal es un newton partido por metro cuadrado. Y eso corresponde, ¿cierto?, a la definición de lo que es la presión. Presión es fuerza partido por área. Entonces ustedes seguramente han escuchado los centros de alta y de baja presión. Hoy día aquí en nuestra zona tenemos un centro de baja presión, lo cual produce nubosidad, ¿cierto?, y llovizna en la madrugada o en la mañana. Entonces dice ahí con tanto hectopascales. El hecto es un es un múltiplo de la unidad fundamental de Pascal. ¿Y cómo se define la presión? Presión es fuerza partido por área. Si uno va a la nieve, la fuerza que usted está generando que lo transmite a través del peso suyo, ¿cierto?, sobre una área determinada. Si el área es pequeña, la presión, ¿no es cierto?, es alta. Entonces, cuando usted va con zapatos a la nieve, usted se hunde en la nieve. Por eso, ¿cierto?, usted lo que tiene que hacer es tratar de aumentar el área de contacto. Y para eso tiene que usar unos rackets o tiene que usar unos esquís que distribuyen todo su peso sobre esa área para que la presión disminuya y usted no se hunda en la nieve. Y viceversa. A menor área, mayor es la presión, a menor área, ¿cierto?, mayor es la presión, o viceversa. Son inversamente proporcionales. De esta presión que aparece ahí, yo conozco P, la fuerza, ¿cierto?, va a ser el peso propio del cuerpo, en este caso el cilindro, y A es el área. Y el A, ¿cierto?, lo vamos a dejar en términos del área porque no me da ningún parámetro ni de altura ni de radio. Por lo tanto, no puedo calcular el área de ese tarro Nescafé o de esa barra cilíndrica. Entonces aquí coloco, en esa igualdad, coloco los 15.720 PA, que son los newton metro cuadrado. Es igual a la fuerza, M por G, sobre esa área. El newton, como lo vimos en la clase pasada, ¿cierto?, es una unidad compuesta, kilogramo por metro partido por segundo cuadrado dividido por metro. Y al otro lado te queda M por G. G es la aceleración de gravedad, que estamos usando un valor de 10 metros partido por segundo cuadrado sobre esa área. Y si tú te das cuenta, esto es una ecuación simple donde hay multiplicando, lo que está multiplicando pasa dividiendo y viceversa. Pero a un costado se encuentra el metro y al otro costado el metro. Aquí tengo segundo cuadrado y segundo cuadrado, entonces yo puedo eliminar esas dos cantidades. Esta M que está acá, ¿cierto?, eso corresponde a masa. Esto está entre paréntesis, es una unidad de medida, metro partido por segundo cuadrado. No vayan a confundir, a multiplicar eso, por eso están las unidades de medida, se colocan entre paréntesis. Elimino esas dos cantidades y te queda 15.720 kilogramos partido por metro cuadrado. Eso es igual a M por 10, desaparecieron las unidades que lo acompañaban porque quedó solito, partido por el área. Y adicionalmente, yo continúo para acá. Tengo 15.720 y aquí tengo el 10, entonces ese 0, con ese 0 lo puedo hacer desaparecer, porque si yo no lo hago desaparecer,
este 10 que está aquí está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, igual después lo va a cancelar. Así que lo hice antilación. Te queda entonces 1572 kilogramos metro cuadrado, y en donde hice masa, recuerda que la definición de densidad es masa partido por volumen. Entonces donde dice masa yo lo expreso como la densidad del objeto que me la dan por el volumen de un cilindro. Y el volumen de un cilindro ahí está, ¿ves? Hago aparecer el área y la altura. Entonces como el área se repite aquí y el área se repite acá, lo hago desaparecer y te queda ρ por h. Ahora, de esa expresión final te quedó 1572 kilogramos metro cuadrado, ¿cierto? Eso, y hay un por ahí, despejo h, ¿cierto? Y te queda, ¿cierto? 1572 dividido por ρ, que es la densidad, la reemplazo, y te queda 1572 metros cuadrados partido por kilogramo, y abajo te queda 7,86 exponente 3 kilogramos partido por metro cúbico. Hago la operatoria que corresponde. Por favor, si usted me puede ayudar, dividiendo 1572 por 7,86 exponente 3. ¿Cómo eso se coloca en la calculadora? Le voy a enseñar. Usted debe colocar, para que lo haga, replique, coloque 1572, divídalo por 7,86, y abajo, en la parte inferior de la calculadora, existe una tecla que se llama EXP. Aparece una E, una X y una P. Y eso es para colocar los exponentes. En algunas calculadoras aparece como 10 elevado a X. Entonces, Profe, me parece así. ¿ah? Me parece de esa forma a mí. ¿Cómo aparece 10 elevado a X? Sí, Ya, entonces usted coloque 1572, divídalo por 7,86, apriete 10 elevado a X, ya, y coloque 3. Y ahora realice la operación. Igual. ¿Cuánto le quedó? 0,2. 2, ¿ve? Y varios Y, números, po. correcto, No, 0,2 metros. Porque se le van las unidades, los kilogramos, aquí tengo una división de fracciones, conservo el primero igual, el segundo lo invierto, entonces te va a quedar kilogramos partido por metro cúbico y se te van a ir las unidades en cuestión, ¿ya? Y te va a quedar 0,2 metros. Ahora, aprendiste adicionalmente cómo yo coloco la notación científica en mi calculadora, ¿te das cuenta? Entonces estamos usando también la calculadora y estamos aprendiendo otras cosas. Es así como yo coloco el exponente en cuestión. Y ahí entonces divide y te queda 0,2 metros. Y 0,2 metros es igual a 20 centímetros. ¿Por qué? Porque los metros simplemente podríamos haberlo dejado así, pero va a ser más consecuente y tener mayor relación de lo que uno está haciendo, porque estamos midiendo normalmente en centímetros, multiplicas por 100, ¿cierto? Y corre la coma dos lugares y te queda 20 centímetros. Por lo tanto, la altura del cilindro es de 20 centímetros. ¿Ya? ¿Le quedó claro o no? Aquí tengo un error, yo me puse al revés la unidad, me acabo de dar cuenta. profe, Sí, espérame un poquito, déjame arreglar esto, porque si no después los voy a inducir a error. Por favor. Al tiro te voy a atender, espérame un ratito. Ahí sí, porque el otro se invierte y te queda eso. Ahí estaría correcto. Ya, dígame. la primera clase está grabada, ¿cierto? Mira, sí está grabada, pero
tengo dos cosas que me están preocupando, que los videos, ¿cierto?, que se suben son sumamente pesados, porque son videos de una hora algo, y son sumamente lentos. Entonces me van a enseñar la forma de subirlo a un canal de YouTube, y de ahí poderlos bajar, y los voy a colocar y los voy a bajar al aula en cuestión, pero a veces me toma mucho tiempo y empieza un loop y son sumamente pesados los videos, pero lo voy a tratar de hacer. Así que Ya, profe. deme un ratito, un poquito de paciencia en ese sentido, pero son sumamente pesados los videos. Entonces mañana me van a decir cómo lo puedo hacer, porque hay una persona que me está asesorando, y entonces me va a quedar un canal y los voy a subir a YouTube, y de ahí de YouTube los voy a bajar al aula, y se vuelve mucho más amistoso y más amigable, ¿ya? Pero este ejercicio que yo estoy mostrando, yo se lo subí el otro día. Entonces, si usted se da cuenta, estamos aprendiendo varias cositas en forma simultánea, incluso el uso de la calculadora en forma adecuada. Ahí está. Ya, pues los otros problemas lo habían hecho, esto era parte de una guía de ejercicio, así que estos ejercicios yo ya se los subí, usted lo tiene en un correo que se los mandé. No sé si lo recibió. Anoche lo hice. Este problema Profe, de la esfera lo habíamos hecho, ¿no? ¿Se recuerdan o no? Si lo habíamos hecho. No, no hemos hecho una de la esfera. Ya, lo vamos a hacer entonces. Sí, porque está listo y se lo voy a aprovechar de explicar. Ya. Vamos viendo. ¿Qué nos dice el problema original? Dice que hay una esfera de oro que pesa 35 newton. Me están dando el peso, me preguntan por un factor geométrico que es el radio, y me dan la densidad del oro. ¿Y cómo sé que es la densidad? Porque es masa partido por volumen. Entonces, la clase pasada dijimos que el peso es el producto de la masa por una constante, ¿cierto?, que es la aceleración de gravedad. El peso corresponde a 35 newton. M es la masa, aquí voy a colocar con minúscula mejor, ahí, porque hay una continuidad, por G equivale 10 metros segundo cuadrado. Ahí está. Y despejo la masa. Entonces, el 10 se está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Te queda 35, y ya sabemos que en Newton es kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, dividido en 10 metros segundo cuadrado. Y como estas unidades se repiten acá, tengo una división de fracción. Esa fracción que está ahí la conservo, y la otra se da vuelta, ¿cierto? Y se multiplican, entonces se me eliminan los metros segundo cuadrado, y te quedan kilogramos. Y 35 dividido en 10 te queda 3,5 kilogramos. Entonces tú tienes una esfera de oro que tiene un peso de 35 newton y una masa de 3,5 kilogramos. Y el otro día explicamos, ¿cierto?, que la diferencia que existe entre peso y masa: el peso es un vector, la masa es un escalar. El peso se mide en newton, la masa se mide en kilogramos. El instrumento en que yo peso las cosas es lo que se llama un dinamómetro o newtómetro. Lo que yo mido la masa, ¿cierto?, es en una balanza. La masa, ¿cierto?, es la cantidad de materia de un objeto. Por ejemplo, en nuestro caso sería el hígado, el corazón, los riñones. Todo eso tiene una masa. Si lo multiplico por una constante que es 10, obtengo el peso, 3,5 kilogramos. Entonces ahí ya tenemos hecho, aparte del concepto de peso, obtuvimos su masa. Y ya sabemos que la densidad es masa partido por volumen. Despejo adecuadamente el volumen, estaba aquí abajo dividiendo, lo paso arriba multiplicando, y lo que era la densidad pasó dividiendo. Entonces te queda que el volumen es la masa, 3,5 kilogramos, dividido por este factor que aparece acá, que son 19,3 exponente 3 kilogramos partido por metro cúbico. Entonces, por favor, quiero que me ayuden con esa división, ocupando el 10 elevado a x. A ver cuánto les da.
Mientras usted lo hace, yo voy a buscar un vasito de agua, así que me disculpa, por favor. Vengo al tiro. Ya, ¿cuánto les dio, chiquillos? ¿Cuánto le dio ese cálculo numérico de 3,5 dividido por 19,3 exponente 3? 1, ahí está. 1,8. 3, 4. Sí, Ya. Mira, yo cuando tengamos ese tipo de división, yo creo que con dos números después de la coma o del punto son suficientes, pero yo le puse más decimales, ¿ya? Así que no se preocupen por la cantidad de decimales que hay que colocar. Normalmente uno mide hasta los centímetros, mide más o menos bien. Y te ya, queda por 10 elevado a la menos 4 metro cúbico, ¿cierto? Sobrevivió el metro cúbico. Y eso sí, corresponde, es compatible, te das cuenta, tú estás midiendo volumen. Entonces tú analizas, ¿cierto? Y dices, ah, estoy bien encaminado, me dio en metros cúbicos. ¿Ya? Y ahí tenemos el volumen. Ahora, a mí lo que, no a mí lo que me interesa, ¿cierto? Es calcular el radio de la esfera. Y yo tengo el volumen. Y estas dos ecuaciones que aparecen aquí, ¿cierto? Son las ecuaciones necesarias y suficientes para medir el volumen de una esfera. Aquí dice, volumen de una esfera, ¿te das cuenta? La primera expresión dice 4 tercios pi por el radio al cubo. La segunda expresión dice pi por el diámetro al cubo sextos. En ambos costados, en ambas expresiones aparece el número pi. Y nosotros los vamos a poner de acuerdo que el valor de pi que vamos a usar 3,14. Porque si tú colocas más decimales ya se produce distorsión en el cálculo final. Así como g vale 10, nosotros vamos a usar pi igual a 3,14. Entonces, yo tengo que tomar la decisión cuál de las dos expresiones ocupo. ¿Me están pidiendo el radio o me están pidiendo el diámetro? Me están pidiendo el radio, por lo tanto ocupo esta expresión, el volumen de una esfera. Entonces yo voy a ocupar esa ecuación. Fíjate bien que yo tengo que despejar el radio al cubo acá. El 3, ¿qué es lo que le está haciendo al radio? Lo está dividiendo, lo está multiplicando.
Por favor, ¿qué está haciendo el 3 al radio al cubo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué está haciendo el 3 al radio? Dividir. Dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. Por eso te queda 3 por el volumen de una esfera. Y el 4pi, ¿qué es lo que le está haciendo al radio? Lo está multiplicando, ¿no? Pasa al otro lado de la expresión, dividiendo. Y ahí está dividiendo. Entonces te queda solito despejado el radio al cubo. Entonces ahora lo que tienes que hacer es proceder a reemplazar los datos. El 3 está ahí por el volumen de una esfera que tú lo acabas de sacar. Y abajo te queda 4 por 3,14. Si tú multiplicas 4 por 3,14 te queda 12,56. Y si tú multiplicas 3 por 1,81, 347 exponente menos 4, te queda esa expresión que está ahí. Y ahora dividamos 5,44 ese número, exponente menos 4, divídelo por 12,56. A ver cuánto te da. ¿Cuánto le queda? Use la notación científica, por favor. $4,33. Ya, y te queda exponente menos 5, ¿no? Sí. Ya, metro cúbico. Entonces, si tú te das cuenta ahora, eres capaz de ocupar tu calculadora y ocupando la notación científica y llega a los valores que corresponden. ¿Te das cuenta? Entonces, hay formas de incorporar la información en la calculadora. Una cosa es como uno lo hace en un papel, una cosa es como uno lo hace en la pizarra, pero otra cosa es cuando uno está trabajando con la calculadora, que uno debería tenerla siempre a mano para poder trabajar. Y ahí tenemos entonces el radio al cubo. Y ahí está. Entonces, yo lo que quiero, no quiero el radio al cubo. Entonces, lo que voy a hacer, es cierto, voy a multiplicar por la raíz cúbica para dejarlo solito. Recuerda que cuando tú tienes esto, si tú tienes una cantidad x al cubo y tú le aplicas raíz cúbica, te queda x elevado a 3 tercios. Y 3 tercios 1 y te queda solito x. ¿Verdad? Entonces ahora nosotros vamos a ocupar la raíz cúbica. Y estoy diciendo que voy a multiplicar por la raíz cúbica al r cubo y a esta expresión. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a aplicar la raíz cúbica. Vamos a la calculadora, antes que lo hagamos. Por favor, arriba en la parte superior derecha está el on, el modo, ¿cierto? Y por ahí aparece una tecla que dice x cubo. ¿La encontraste? ¿La encontraron? ¿La encontraron x cubo? Yo sí. Ya. Si tú aplicas, por ejemplo, tienes 3 y aplicas directamente x cubo, te queda 3 al cubo y eso es 27, ¿o no? En el fondo tú estarías elevando al cubo el número, ¿verdad? Pero tú no quieres eso. Tú lo que quieres es lo que está impreso, ¿cierto?, en la latita de la calculadora. Y esa pintura de la latita de la calculadora está asociada a una tecla que está en el extremo superior izquierdo que dice Shift o inverso. ¿La encontraste? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a aplicar Shift o inverso. Y ahora aplicamos X cubo. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que aparece? Eh, Presiona Shift o inverso y aprieta X cubo.
¿Qué es lo que te apareció en el visor? Raíz cúbica. Ya, pues, ahora entonces coloca 4,33 y colocas exponente, y como el exponente es negativo, arriba existe un más menos o un menos chiquitito encerrado entre paréntesis. Entonces le colocas menos 5. Ya. Y ahí presionas el igual o ejecutas. ¿Cuánto aparece? ¿Cuánto te dio? Por favor, ¿cuánto te dio? 0,035. Perfecto. Y ahí tienes entonces el radio, ¿te das cuenta? Y para dejarlo más consecuente con las medidas, multiplicamos por 100 para pasarlo de metros a centímetros. Y corro la coma, ¿cuántos lugares? Corro la coma aquí, multiplico por 100, porque un metro tiene 100 centímetros, 1, 2. Y te queda 3,5 centímetros. Y ese sería el radio de la esfera. Entonces, en este ejercicio, en esta pasada, ¿qué es lo que vimos? Repasamos el concepto de peso y masa, la diferencia que existe entre el peso y la masa. Repasamos el concepto de la relación densidad, volumen, masa. Ya sabemos que existen dos ecuaciones que nos permiten calcular el volumen de una esfera y que pi vamos a usar 3,14. Despejamos adecuadamente, hicimos la multiplicación, las divisiones, ocupamos adecuadamente nuestra calculadora, ¿cierto? Ocupando la notación científica como corresponde. Y nuevamente, ¿cierto? Ocupamos un par de teclas más que tienen que ver con la raíz cúbica, ¿cierto? Y llegamos a puerto. Y ahí tú te das cuenta que la calculadora, ¿cierto? Nos ayuda encima en la mesa teniéndola al lado del escritorio. Y ahí tenemos entonces el volumen de el radio en cuestión. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿O tienen alguna duda, alguna consulta? Bien. Voy a cerrar entonces esto. Estos cuatro problemas yo se los subí arriba, ¿cierto? Al sistema, así que ustedes lo tienen en su correo. Ya. Entonces vamos a pasar a la segunda unidad, que tiene que ver con vectores. Vectores, ¿cierto? Y el álgebra vectorial. Esta fue una clase que le hice ayer al paralelo 292A. Entonces voy a tratar de hacerlo de la misma manera y aquí tengo algunas cosas, ¿cierto? Que yo tomé nota. Por lo tanto tengo que repetir prácticamente lo mismo, porque son las mismas materias. Ya, vamos viendo. ¿Por qué tenemos que ver vectores? Porque en física existen muchas cantidades que son cantidades vectoriales, como son la aceleración, la fuerza, eh, la velocidad, el torque, la fuerza, las tensiones, el campo magnético
el campo magnético, la cantidad de momento angular, ¿cierto? Son cantidades vectoriales. Entonces, acá lo que tengo, ¿cierto? Son algunos valores. Entonces vamos a ir acá. Aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar, si yo tengo la masa, M, masa, tengo 2 gramos, 4 toneladas, 54 kilogramos. Ahí. Esas tres cantidades que están ahí, tengo un ejemplo, ¿cierto?, de lo que son escalares. Uno está en gramos, el otro está en toneladas y el otro está en kilogramos. Si yo los quiero operacionalizar, los quiero, por ejemplo, sumar, restar, dividir o multiplicar, lo puedo hacer, por ejemplo, si me dice sume estas tres unidades y llévela todo, ¿los puedo sumar esas tres cantidades? ¿Aló? ¿Aló? Diría que no. No las puede sumar, po, ni las puede restar, ni las puede multiplicar porque están en diferentes unidades, ¿se da cuenta? Entonces usted, si le vienen allá todo en kilogramos, usted los gramos los tiene que llevar a kilos y las toneladas las tiene que llevar a kilos. Una vez que usted hace las conversión de unidades, usted las puede sumar, restar, multiplicar o dividir. En el caso de la temperatura, ahí, por ejemplo, tiene 4 grados Celsius. ...20 grados Fahrenheit. O tiene 5 grados Kelvin. Entonces, esas cantidades usted tampoco las puede sumar, tampoco las puede restar, tampoco las puede dividir o multiplicar porque están en diferentes escalas, ¿verdad? Entonces usted tiene que transformar, por ejemplo, si le piden todo en grados Fahrenheit, los grados Celsius, de acuerdo a una expresión, tiene que pasar los grados Fahrenheit. Y los grados Kelvin los tiene que pasar a grados Fahrenheit. Entonces, estas dos cantidades que están aquí, estas dos cantidades que son algunos representantes, son lo que se llaman escalares. Y los escalares necesitan de un número y expresarlo convenientemente en alguna unidad. Un número que sería la magnitud o módulo, y expresarlo convenientemente en alguna unidad. 4 grados Celsius, 20 grados Fahrenheit, 5 grados Kelvin. Entonces se da cuenta, yo lo que tengo que primero hacer la transformación y luego poder operacionalizar. En el caso de la masa y de la en el caso de la masa y en el caso de la temperatura, ¿de acuerdo? Y esos son lo que se llaman los famosos escalares, y nosotros hemos trabajado con escalares. Pero en física aparecen ciertas otras cantidades que son los vectores, y los vectores, ¿cierto?, se dibujan mediante una flecha, ¿cierto? Y esa flecha tiene un origen o punto de aplicación, que sería el punto A, y tengo un extremo, que es el B, ¿ya? Y hay una dirección, que es el ángulo respecto de un eje. Bueno, normalmente nosotros vamos a utilizar el sistema de referencial a cierto eje X, eje Y.
Recuerde usted que en matemática usted vio algo de trigonometría, está el primer cuadrante de 0 a 90, el segundo cuadrante 90 a 180, el tercer cuadrante 180 a 270 y el cuarto cuadrante de 270 a 360. Y ahí hay un ángulo, ¿cierto?, en cuestión. Y el módulo o el tamaño, el porte, ¿cierto?, de la flecha es lo que se le llama, ¿cierto?, la magnitud o módulo. Los matemáticos le llaman la norma de un vector. ¿Y cómo se representa un vector? Un vector se representa una letra mayúscula o una letra minúscula y con una flecha sobre ella. Y eso se lee el vector A. El vector A. Así se lee. ¿Ya? Ahora, para indicar el tamaño o el porte de la flecha, que es el que yo acabo de indicar aquí, ¿cierto? El tamaño, el porte, se escribe de esa manera. Eso indica la magnitud o módulo del vector A, o la magnitud o módulo del vector A. Se escribe, los físicos la acostumbraban a escribir con una doble barra para diferenciarlo del valor absoluto de un número. Y por ejemplo, si nuestro vector original tiene 5 divisiones, usted esto lo divide en 5 partes iguales, entonces la magnitud o módulo de este vector corresponde a 5 UL. ¿Qué significa UL? Unidades de longitud. Podría ser 5 centímetros, 5 kilómetros, 5 metros, etcétera, etcétera. Y uno dibuja los vectores en forma proporcional o cierta a su valor. Entonces esto indica la magnitud o módulo. Magnitud o módulo. ¿De acuerdo? Ya. No sé si hay alguna consulta, estamos definiendo cosas, los vectores. Ahora, ¿existe algún sistema de coordenadas cartesianas, el que vamos a utilizar, donde aparecen los ejes X, Y, Z? Este podría ser el eje X, este podría ser el eje Y o el eje Z, eso da lo mismo. ¿Y quiénes son los representantes de estos ejes? Son los vectores unitarios. Y un vector unitario se anota de esa manera, con un sombrerito chino. Este es el vector unitario A. Vector unitario A. ¿Y qué característica tienen los vectores unitarios? Que la magnitud o módulo, ¿cierto?, vale 1. La magnitud o módulo vale 1. ¿Ya? ¿Y cómo se expresan? Se puede expresar el vector unitario como el vector partido por su norma o módulo. Es el vector dividido por su magnitud o módulo. Y aquí aparecen los vectores unitarios. ¿Se da cuenta? Aquí está el eje X, a través del eje X va el vector unitario Y, a través del eje menos X va el menos Y hacia la izquierda, hacia arriba en el eje de las Y va el J, y hacia abajo va el menos J. Aquí en esta dirección del eje Z va el K, y metiéndose la pizarra va el menos K. Ahora, nuestra realidad es tridimensional en general, entonces todo vector yo lo puedo expresar en términos de componentes. Y aquí aparece la componente horizontal que se llama AXY, la componente vertical a sub j y la componente a lo largo de la z a sub zk. Por lo tanto, de aquí en adelante, nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, un vector de esa manera. El vector A tiene una componente horizontal, una componente vertical y una componente a lo largo de la gz. Y eso corresponde al espacio, o sea, a un volumen. Ahora, si usted quiere en el plano, si ustedes lo quieren en el plano, obvio, lo vamos a pegar aquí. Desaparece esta componente. Y en general, ¿cierto?, estas componentes pueden ser positivas o negativas. Ya no tienen por qué ser siempre positivas. Pueden ser positivas o negativas. No tienen por qué ser siempre positivas. Uno trabaja por defecto con lo positivo, pero esto puede ser positivo o negativo. Las componentes. Va a depender de lo que a uno le presenten. Ahí.
Entonces esto pertenece al... Oh. Esto pertenece al plano. Tengo dos componentes. Esto corresponde a tres componentes, pertenecen al espacio, ¿ya? Y esto corresponde en el plano. Vamos a destacar ahí para que no se confundan. Plano. Y esto corresponde al espacio. Entonces usted de aquí en adelante va a encontrar así los vectores, expresados de esa manera. Ahora hay formas de sumar los vectores. Vamos con las propiedades, ¿cierto? Para los vectores. Los vectores se pueden sumar. Los vectores se pueden sumar. Entonces, aquí aparece lo que se llama la regla del paralelogramo. Tú tienes un vector A y coincidentemente colocas el vector B y luego, ¿cierto? Tomas virtualmente el vector B y lo trasladas virtualmente y lo colocas acá. Tomas el vector A, ¿cierto? Lo trasladas y lo colocas virtualmente acá. Mantienen las mismas dimensiones originales y esta dirección. Y el vector C sale del centro, ¿cierto? Del punto de intersección y va al punto de intersección de los dos vectores. Y eso se correspondería al vector suma. Entonces tú ves que A más B me da el vector C y B más A me da el vector C. Es decir, la suma entre vectores conmutativa. Frecuentemente en física lo que se hace es tomar el vector A continuación de él se coloca el otro vector B, mantengo su magnitud, dirección y sentido, y el vector C sale del primero, ¿cierto? Y va hasta el último. Esa es la otra forma. Y esa es la forma gráfica de sumar los dos vectores. El vector C es el vector A más el vector B. Y acá tengo un ejercicio donde tengo me dan cuatro vectores al azar, manteniendo, están sus magnitudes, sus direcciones y sentido original. Y este es el vector A. Tomo el vector A, lo traslado virtualmente ahí. Luego tomo el vector B, lo traslado acá. Luego tengo el vector C, lo traslado acá. Y luego tengo el vector D, lo traslado y lo coloco acá. Y el resultante es el vector que sale desde el primero hasta el último. Y esa sería la suma de los cuatro vectores. A ese vector también se le llama el resultante de los vectores, que corresponde a la suma. Y la suma de vectores cumple ciertas propiedades, es conmutativa, es asociativa, y aquí aparece, ¿cierto?, un elemento neutro que es el módulo 0, el vector nulo. Y aquí hay que entender una cosa, que el 0, cierto número, es el 0 escalar, que es distinto al 0 vector. El 0 vector, o vector nulo, tiene 0 componentes Y, 0 componentes J y 0 componentes J, y 0 componentes K. Esto es lo que se llama el vector nulo. Preguntas, dudas hasta acá, estoy definiendo cosas. Preguntas, dudas. Pregunta, duda. Bien, vamos con la recta entre vectores. ¿Cómo yo tengo la recta de un vector? Un negativo de un vector. Un negativo de un vector, por ejemplo, el menos b vector, simplemente lo que se hace, ¿cierto?, es multiplicar el vector b por el escalar menos 1. Ahí. Entonces, menos 1 por b te queda menos b vector. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un vector a y tenemos virtualmente un vector b. Al multiplicarlo por el escalar menos 1, lo que hace el escalar menos 1 lo cambia de sentido. Y ahí tengo el negativo del vector b. Tienen el mismo tamaño, tienen la misma dirección, pero cambia de sentido. Entonces, si yo tengo aquí el vector a y traslado el vector menos b aquí, ese vector, ¿cierto?, va desde el inicio hasta el último, y eso representa el vector a menos el vector b.
Lo mismo que el vector menos b, tomo el vector a acá, lo coloco a continuación y ahí obtengo el vector diferencia. Entonces, ¿cómo yo obtengo el negativo de un vector? Multiplicándolo por el escalar menos 1. También yo los vectores los puedo amplificar, ¿cierto? O los puedo amplificar o reducir de tamaños. Aquí uno coloca una letra del alfabeto griego, ¿cierto? Que le da, y si yo quiero amplificar un vector, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Lo divido en dos partes, 1, 2, y lo multiplico por el escalar 2, entonces lo que hago lo amplifico 1, 2, 3 y 4. Lo aumento 2 veces, 2 por A. Ahora si ese escalar es negativo, ¿cierto? Es menos 2, entonces lo amplifico, pero lo cambio de sentido. Lo doy vuelta. Y la dirección es la misma, el tamaño es el mismo, lo cambio de sentido. Ahora si el escalar es un medio, este número que está aquí, que lo divide en 2, ¿cierto? 2 por un medio te queda 1, es decir, lo reduzco a la mitad. Y si ese escalar es menos negativo, menos un medio, aparte, ¿cierto? Lo reduzco tamaño y lo cambio de sentido. Entonces, si tú te das cuenta, hemos revisado la operatoria gráfica de los vectores, cómo yo puedo sumar vectores, cómo puedo restar vectores, cómo yo puedo multiplicar un vector por un escalar, ¿ya? Pero la división entre vectores no existe. Es decir, las 4 operatorias básicas, solamente 3 de ellas las puedo realizar. La división entre vectores no existe. Lo que sí puedes tener es lo siguiente, un vector dividido por un escalar. Eso sí que puede ser cierto. Ya, vamos a ir a una de las cosas más importantes, ¿cierto? Que tiene que ver con la descomposición vectorial de un vector, y aquí tenemos que echar mano a la trigonometría. Seguramente lo más probable es que muchos de ustedes nunca vieron trigonometría en su colegio. Pero bueno, vamos a tratar de intentar, ¿cierto?, hacerlo como corresponde. Lo que tengo aquí es, ¿cierto?, en dos dimensiones. Tengo una dimensión horizontal y una dimensión vertical. Y tengo un vector que está en rojo, ¿cierto? Está ahí, y tengo un ángulo en cuestión. Entonces a mí me interesa saber el porte, el tamaño o módulo de ese vector f y el ángulo en cuestión. Para que usted tenga claridad al respecto, suponte tú, aquí nosotros estamos en la bahía, en Valpo, y nosotros somos el bote salvavidas, entonces tenemos que salir más afuera a auxiliar a un barco, y el barco nos dice la siguiente información: mire, nos encontramos en este momento a 40 millas, y se corta la información. Las 40 millas, ¿cierto?, sería el porte de la flecha, pero tú generas, ¿cierto?, 360 o 180 posibilidades. Puedes salir, ¿cierto?, hacia acá, hacia el otro lado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Generaste un radio vector, pero no te dieron el ángulo, entonces deberían decirte lo siguiente: miren, nos encontramos a 40 millas, haciendo un ángulo de 30 grados al norte del este, por ejemplo. Entonces tú te planificas y te vas en la línea recta en el menos tiempo posible, con la cantidad de combustible para ir, rescatar los heridos y volver nuevamente a puerto. Entonces es necesario también que te otorguen, ¿no es cierto?, el ángulo que tiene que ver con la dirección. Y ese tamaño, ¿cierto?, tiene que ver con la magnitud o módulo. Entonces, ¿cómo yo calculo el tamaño o el porte de esa flecha? Aquí tengo que ocupar la trigonometría. ¿Me están escuchando, cierto? ¿Aló? Ya. Voy a usar la trigonometría, y en un triángulo cualquiera, 90 grados, ahí están los 90 grados, tengo este cateto y este otro cateto, y tengo la hipotenusa. Voy a hacer referencia a este ángulo, por lo tanto ese cateto es adyacente al ángulo, y este otro cateto, ¿cierto?, es opuesto a ese ángulo que estoy haciendo referencia. Entonces, si yo digo coseno de teta, va a ser cateto adyacente fx partido por la magnitud o módulo. Así se define la función coseno. Es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y de aquí despejo fx. Entonces el f está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, y obtienes esa expresión que le llamo 1. Y esa es la componente horizontal del vector. De igual forma, seno de teta se define como
cateto opuesto partido por la hipotenusa. El cateto opuesto ahora es ese vector, ese cateto que llamamos FI partido por la magnitud de un módulo. Y de aquí despejo FI. El F está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Y obtienen que FI vale F por seno teta, que es la ecuación 2. Obtuviste la componente vertical del vector. Entonces, esas ecuaciones 1, 2 yo las voy a trabajar de alguna manera para llegar a una expresión final. Y aquí tengo la primera expresión, la segunda, la elevo al cuadrado, todas las elevo al cuadrado y las voy a sumar. Entonces te queda f cuadrado coseno cuadrado teta más f cuadrado seno cuadrado teta. Y aquí te queda fx cuadrado más fy cuadrado. Hay un elemento que se repite aquí en estas expresiones, que es f cuadrado, ¿te das cuenta? Factorizo por f cuadrado y eso te queda coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta, y eso por identidad trigonométrica eso vale 1. Y te quedaron las dos componentes de lo cierto al cuadrado. Extraigo raíz y te queda la expresión que te permite calcular, ¿no es cierto?, la magnitud o módulo. ¿Ya? Y esa es la ecuación que vamos a ocupar. Para obtener el ángulo, lo que voy a hacer, voy a dividir la ecuación 2, esa que aparece ahí, por la ecuación 1. Al dividir 2 por 1 te queda f seno teta partido por f coseno teta, y que te queda fi partido por fx. Elimino f y seno partido por coseno se define como tangente. Y tangente fi partido por fx. Como yo no quiero la tangente aplicada al ángulo, sino quiero el ángulo, digo teta tangente a la menos 1 de la componente vertical partido por la componente horizontal. Dirección de f. Por favor, le reitero, de todo esto que está aquí, que es una demostración, esto no se lo voy a preguntar ni en una prueba ni en un trabajo. Simplemente, ¿cierto?, lo que estoy tratando de demostrar, cómo se obtienen las cosas, de dónde yo las saco. Ocupo argumentos sólidos como es la trigonometría, identificando los catetos adyacentes, opuestos y hipotenusa, y ocupando alguna entidad trigonométrica. En la práctica usted lo que va a hacer, va a ocupar esa ecuación para calcular el tamaño o el porte del vector. Y cuando usted quiera calcular el ángulo, vamos a ocupar esa expresión que aparece ahí. Entonces, nosotros vamos aquí a hacer un ejercicio. Vamos a colocar aquí ejercicio. Ejercicio. Si usted se da cuenta, digo sea el vector A 3i más 4j. Ya dijimos que todo vector lo vamos a expresar de esa manera, ¿no? Ahí está. Y me piden hallar la magnitud de un módulo del vector. Entonces, de acuerdo a la expresión que yo acabo de decir, para calcular la magnitud de un módulo tengo que tomar la componente horizontal, elevarla al cuadrado, tengo que tomar la componente vertical, elevarla al cuadrado, sumarla y luego traerle raíz. Entonces aquí tengo 3, lo elevo al cuadrado, más 4 al cuadrado. Si este 4 fuese negativo, ahí por ejemplo, tengo problemas, porque te va a quedar 9 menos 16 y te va a quedar, ¿cierto?, algo negativo. Entonces, cuando el número sea negativo, siempre encerrado en paréntesis, ¿ya? Siempre encerrado en paréntesis. Ahí, porque todo número negativo al cuadrado es positivo. Entonces te queda 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 son 25, traigo raíz y te queda 5UL. 5L, y eso tiene que ver con la magnitud de un módulo. Ahora, si yo quiero el ángulo, digo tangente a la menos 1 de la componente vertical partido por la componente horizontal. ¿Ya? Entonces me van a ayudar, ¿o cierto?, a hacer esto que está acá. Vamos a hacer eso. Vayan a su calculadora, por favor.
vayan a la calculadora. Entonces, vamos a identificar, ¿cierto? Hay una tecla que dice sin, cos y tan. ¿La ubicaron? ¿Ubicaron la función, la tecla sin, cos y tan? Sí, profe. Ya. Ahí, si tú te das cuenta, sobre la tecla tan, en la latita dice tan a la -1, ¿no? Entonces Sí. vamos a colocar shift y ahora presiona tan. ¿Qué te pareció? ¿Qué aparece en el visor? Tan elevado a -1. Perfecto. Pero hay que tener cuidado, ¿cierto? Y vamos a colocar paréntesis. Entonces existe, cercano por ahí, existe unos paréntesis redonditos. Coloca el paréntesis de entrada, ahora coloca 4, divídelo en 3 y cierra paréntesis. Y ahora ejecuta. 53,13. Ya, perfecto. ¿Te das cuenta qué fácil hacerlo? Ahora vamos a hacer lo mismo. Borra eso, coloca inverso tan, aparece tan a la -1, pero ahora lo vamos a hacer sin paréntesis. Ahora coloca 4 y eso divídelo en 3, sin paréntesis y ejecuta. ¿Cuánto te dio? ¿Eres Diego el que está ahí, cierto? ¿El que me está siguiendo? Sí, Ya, profe, es que mi calculadora pone el paréntesis automáticamente y cuando lo trato de borrar el paréntesis, se borra todo. ya. Bueno, tendremos que ver cómo solucionamos eso. Pero si tú no colocas los paréntesis en este caso, eh, te va a, te va a calcular la tangente a la -1 de 4 y ese resultado que obtenga tú lo vas a determinar, lo vas a dividir por 3 y te va a dar un valor de 25,32, lo cual estaría incorrecto. Por eso que la importancia de los paréntesis. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya. Entonces, de esa manera se calcula la magnitud, 5 unidades de longitud y tú calculaste, ¿cierto?, el ángulo en cuestión. Entonces, ahora, yo te voy a dar este número que aparece aquí, este ejercicio, y quiero que tú lo hagas solito. ¿Ya? Entonces, ¿qué te estoy pidiendo? Te digo que el vector A vale -5i más 4j. Quiero que obtengas la magnitud de módulo y el ángulo en cuestión. Te voy a dar un tiempo de unos 10 minutitos para que lo hagas, o más, cuando me diga, profe, estoy listo, lo vemos. ¿De acuerdo? Hazlo por favor en tu hojita de papel y si tenemos alguna discrepancia, lo vemos qué pasó. Quiero que lo hagas ahí en tu cuaderno, por favor. Te doy un tiempo. ¿Ya, Diego? Trata de Profe. hacerlo. Arriba tiene las pistas. Acabamos de hacer.
Ya, ¿cuánto te dio, Diego? Espera un momento, profe. Ya. Profe, el resultado puede ser negativo. No, pues, hay que tener cuidado. Recuerda que todo número negativo al cuadrado es positivo, si no te vas a salir, y si tú calculas la raíz o cierto número negativo, te vas a salir a los complejos. Por eso, Vaya. por eso lo hice a propósito, cuando sea una cantidad negativa, tú le colocas un paréntesis, y todo número negativo al cuadrado es positivo. Entonces me dio 38,65. No. La... Mira, es lo que tienes que hacer, aplicar raíz, 5 al cuadrado es 25, más 4 al cuadrado es 16, y eso Ah, 41. te da raíz de 41, o sea, te da 6,40. 6,40 UL. Sí, ¿Listo? así lo tengo. Ya. Y ahora calcúlame el ángulo. 38,65. Lo voy a hacer al tiro yo, para comparar. Entonces, inverso tan, abre paréntesis, menos 5 dividido por 4, cierra paréntesis, igual. Te da menos 51,34, ¿no? No, profe. Ya. Ahí tienes que tener cuidado porque seguramente te faltó el negativo del 5. Perdón, estoy yo incorrecto. Para. Me equivoqué. Es al revés porque es y partido por x. Inverso tan, abre paréntesis. Esto es 4 dividido por menos 5. Y te da menos 36, menos 38,65, ¿no? Sí, profesor. Ya, perfecto. Gracias, disculpe, yo me había equivocado. Entonces, ¿usted qué es lo que aprendió hoy día? Hoy día usted aprendió, ¿cierto?, a sacar la magnitud y módulo de un vector en dos dimensiones. La magnitud de módulo y la dirección. Y ahora usted lo puede graficar, po. Entonces, hágase ahí en su cuaderno, hágase un sistema referencial X e Y. Yo lo estoy haciendo aquí en mi cuaderno. Y coloque, ¿cierto?, el X, ¿cierto? Aquí corresponde a menos 5, entonces estamos a la izquierda, ¿no? Entonces usted coloca menos 5, está el 0 porque estoy en los negativos del eje horizontal, y tiene 4 hacia arriba, positivo. Entonces ahora usted intercepta los dos puntitos. Se proyecta hacia arriba en forma vertical y se proyecta en forma horizontal al punto. Y hay un punto común, ¿o no? Y de ahí usted traza el vector. El vector sale del centro del sistema de coordenadas del 0, 0 y va al punto mediante una flecha. ¿La dibujó? Sí, profe. Ya, po. El tamaño de esa flecha que tú dibujaste, ¿cuánto vale? 6,4 unidades de longitud. Y el ángulo se genera a partir del eje horizontal, del 5 del eje horizontal hacia arriba, y ahí está el ángulo teta. Y ese ángulo vale 38,65. Ángulos negativos no existen, es solamente una cuestión de tipo referencial. Porque digamos, el vector que yo te di, ¿cierto? El vector que yo te di, que vale menos 5 más 4j, cayó en el segundo cuadrante. Y tú calculaste la tangente en el segundo cuadrante, ¿verdad? Y la tangente en el segundo cuadrante es negativa. ¿Dónde la tangente es positiva? En el primero y tercer cuadrante. Y es negativa en el segundo. Por esa razón. Pero ángulos negativos no existen. Es decir, el ángulo vale 38,65. ¿Listo, Diego? Sí, profe. ¿Y los demás? Entonces usted, Diego, escúcheme por favor. Si yo me devuelvo si usted se devuelve a lo original que está acá, toda esa expresión que está ahí era para demostrar eso que aparece ahí, ¿me entiende? Y usted aplicó eso. Y eso es lo que usted va a hacer en una prueba. Eso es lo que usted va a hacer en un trabajo. De igual manera, usted va a hacer esto que está acá. Lo otro, ¿cierto?, es para demostrar cómo se obtienen las cosas. Y ahí está el ángulo en cuestión. ¿Ya? Ya.
Vamos con otro, con la osa. Y usted lo hizo en 2 dimensiones, entonces usted me dirá, oiga, siempre voy a trabajar en el plano. No necesariamente, tenemos que estar capacitados para 3 dimensiones. Entonces nuestra realidad es tridimensional, hay un volumen, ¿no es cierto? Ustedes son mucho más jóvenes que uno, entonces ustedes juegan estos juegos donde tú tienes una pantalla y tú te vas metiendo, ¿cierto?, hacia el interior, ¿cierto?, que sería la tercera dimensión, o si estás en estos videos, ¿cierto?, donde hay posicionamiento de cosas, entonces tú estás viendo en la vertical, ¿cierto?, tú tienes el plano que sería el cielo y te estás viendo desde el cielo mediante un dron hacia abajo y ahí estaría el eje Z. Siempre hay una tercera dimensión. Y para calcular, fíjate tú, en 3 dimensiones, porque tengo 3 componentes, agrego la tercera, es lo mismo. Pero ahora, en el caso anterior, tú calculaste el ángulo 38,65. Si tú quieres el complemento, dices 90 menos 38,65 y tienes el complemento. Vamos ahora entonces aquí a los vectores. Te das cuenta que tienes un vector en 3 dimensiones, tienes el ángulo alfa, tienes el ángulo beta y tienes el ángulo gamma. Alfa, beta y gamma, ¿cierto? Son los ángulos directores, se les llama. Alfa, beta y gamma, ¿cierto? Son los ángulos directores. ¿Y cómo se calcula alfa? Coseno a la menos 1 de la proyección horizontal partido por la magnitud de un módulo. El beta es la componente vertical partido por la magnitud de un módulo, aplicando la función coseno. Y el gamma es coseno a la menos 1 de la sub z partido por a. Esas son las 2 ecuaciones que usted tiene que ocupar. Y para eso yo les puse aquí un problema. Entonces aquí tiene un ejercicio, ¿eh? Y el ejercicio está desarrollado. Ya. Entonces aquí decimos sea el vector A 3i más 4j menos 5k. ¿Cuántas componentes tiene, Diego, esto? ¿Y los demás cuántas componentes tiene? 3. 3. Pertenece al espacio. ¿Cómo yo calculo la magnitud de un módulo? Coloco las 3 componentes. 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más menos 5 al cuadrado. Eso sería 9 más 16 más 25. Te queda la raíz de 50. Aplicamos la raíz de 50 y te queda 7,07 UL. UL. Y si yo quiero calcular, ¿cierto? Quiero calcular el alfa, los ángulos directores, digo alfa es coseno a la menos 1, ¿de qué cosa? De la componente horizontal que vale 3 partido por 7,07. ¿Me puedes hacer ese cálculo? Ahora lo que tienes que hacer, al lado de la tecla TAN existe cos. Y si tú te das cuenta, en la calculadora dice cos a la menos 1, ¿no? Sí, profe. Entonces tú dices ahora inverso cos, abre paréntesis, coloca 3, dividido por 7,07, cierra paréntesis, y te da el ángulo. A ver cuánto te da. 64,89. Perfecto, ahí está el resultado, ¿vemos? Ahora hágame lo mismo con el beta. El beta es coseno a la menos 1 de la componente A sub i, lo que acompaña a j, partido por la magnitud de un módulo, ¿ves? En todos los 3 casos se repite el 7,07 que corresponde a la magnitud de un módulo, ¿no es? Y reemplazo 3, 4 y menos 5. Calcúleme el beta, ¿cuánto le da? 55,54. Perfecto, y ahora hágame el gamma. $135. Perfecto. ¿Se da cuenta qué fácil es con la calculadora? Entonces ahora usted mire lo que hizo. Me calculó el porte de la flecha, que sería 7,07. Me calculó el ángulo alfa, que es la proyección del vector sobre el eje X.
usted me calculó el beta, que es la proyección sobre el eje de las Y, y usted me calculó el gamma, que es la proyección sobre el eje de las Z. Entonces los vamos a poner de acuerdo. Normalmente uno habla de los ejes X, Y y Z. A través del eje X va el vector unitario de las Y. A través del eje de las Y va el J. Y a través del eje de las Z va el vector unitario K. ¿Y cómo nombra uno los ejes? Los ángulos, dice alfa, en cualquier triángulo, ¿cierto? Cuando estamos haciendo matemática, luego dice beta, y luego dice, usted dice gamma. Eje X, eje Y, y eje Z. Entonces usted tiene los ejes X, Y, Z. A través del eje Y va el vector unitario de las Y, a través del eje Y va el J, y a través del eje Z va el K. Y normalmente uno habla de los ángulos alfa, beta y gamma. Y ese va a ser nuestro ordenamiento. ¿De acuerdo? Sí, Ya. profe. Ya, entonces ahora yo le voy a hacer un ejercicio. Mire, eso estaba ahí, pero lo hice más bonito arriba. Me gustó la forma que lo presenté ahora. Aumenta la entropía. Ya. Entonces ahora yo le voy a pedir a usted, le doy un vector en cuántas componentes tiene acá. 2, 3. 3, pertenece al espacio, ¿no? Entonces yo le voy a pedir a usted que me calcule la magnitud o módulo, me calcule los ángulos alfa, beta y gamma. Y puedo tomar como referencia lo que está arriba. Ahí se lo voy a dejar. Hágalo por favor, le voy a dar su tiempo. Y después lo comparamos, ¿le parece? Ya. Ya, hágalo con su calculadora. Y los demás también. Los que pueden estar durmiendo también despierten y háganlo. Profe, el ejercicio que no alcancé a anotarlo. Ah, ahí está. Entonces, Diego, usted todas las clases tiene que tener encimita, ¿cierto? Su cuaderno y su calculadora, porque usted está viendo que está aprendiendo varias cosas, ¿no? Sí. Y cosas que nunca hizo en su colegio. Y ese es el defecto que tienen mis colegas de matemáticas. Porque ellos piensan que la calculadora no existe, y para física sí se necesita como una herramienta fundamental, tenerla al lado. Y usted ve que las cosas, siguiendo un cierto ordenamiento, se hacen relativamente fácil. Y mediante la operacionalización, la gente va haciendo este tipo de cosas. ¿Anotó el problema, Diego? ¿Y los demás? Sí, profe. Ya, te voy a subir hacia arriba para que tú veas, observes cómo se hizo y para que tengas un parámetro en cuestión. Ya, le doy su tiempo entonces para que lo haga.
Ya, vamos viendo. Yo te di ese problema, entonces voy a hacer el problema. Eso sería 4 más 9 más 25. Eso es 29 más 9 son 38. Más 9 igual raíz de 38, ¿no? Sí, profe. Y la raíz de 38 debería dar 6,16. 6,16 UL. No acuérdate de colocar siempre unidades de longitud porque no sabemos en qué está establecido. ¿Ya? Vamos viendo con el alfa. Eso es coseno a la menos 1 de 2 partido por 6,16. Lo hago al tiro. Esto es inverso, cos, abre paréntesis, 2 dividido por 6,16, cierro paréntesis, ejecuto, y eso te da 71,05, ¿no? Grados. Sí, profe. El beta, coseno a la menos 1 de la componente 3 partido por 6,16, eso es inverso, cos, abre paréntesis, 3 dividido por 6,16, cierra paréntesis, ejecutamos. Y eso te queda 60,85 grados. Y el gamma es coseno a la menos 1 de menos 5 partido por 6,16. Inverso cos, abre paréntesis, menos 5 dividido por 6,16. Ejecutamos. Y eso te queda 144,26. ¿Cómo estamos? Sí, me dio todo. Perfecto, ¿eh? Entonces usted aprendió hoy día a calcular magnitud y dirección en un vector en 2 y en 3 dimensiones, usando adecuadamente la calculadora. Ahora, si usted quiere graficar esto, es un poquito más complicado. Tiene que darse un eje X, un eje Y y un eje Z. Y eso usted lo puede hacer bastante bien con el AutoCAD. No sé si usted domina el AutoCAD. No, profe. No. Ya. En algún momento lo va a tener que utilizar como informático, va a tener que saber. Entonces, el eje X usted coloca 4 cuadritos, el eje de la Y coloca 9, intercepta los dos puntos y tiene un punto común. Y luego tiene el menos 5, lo puede hacer hacia afuera, saliendo de la pizarra. Entonces usted intercepta ahora, proyecta en forma paralela a los ejes, el 9 con el 5, y luego el 5 con el 4, manteniendo. Y usted tiene tres puntitos, la intersección del plano XY, la intersección del plano Y menos Z y la intersección del plano menos ZX. Y ahora usted proyecta los tres puntitos a un punto común, manteniendo el paralelismo respecto a los ejes, y usted proyecta ahora el vector A. Y después usted proyecta, ¿cierto?, los ejes, el alfa respecto al eje X, y el alfa sería 71,05, el beta sería 60,85 y el gamma sería 144,26. Y ahí estarían los ejes entonces en cuestión y estaría el vector A. Eso se lo dejo de tarea para que trate de hacerlo, ¿ya? Pero hoy día, ¿cierto? Lo que hicimos fue repasar algunos ejemplos, ejercicios, y hoy día vimos lo que es todo lo que es vectores, la diferencia que existe entre los vectores y los escalares, cómo se calcula o se representan los vectores, su magnitud o módulo, vimos lo que eran los vectores unitarios, luego, ¿cierto? Vimos los vectores, ¿cierto? Que se pueden representar en el plano del espacio, que las componentes pueden ser positivas o negativas, vimos el concepto de vector nulo y diferente, ¿cierto? Con el cero, cómo se pueden restar los vectores, multiplicándolo por el escalar menos 1. También aprendimos que aparte de las 4 operatorias básicas, solamente existen 3, la división entre vectores no existe, y aprendimos, ¿cierto?, a calcular las componentes rectangulares de un vector en 2 y en 3 dimensiones mediante alguna expresión que yo se la demostré. De igual manera, ¿cierto?, usted también hoy día aprendió a calcular la magnitud o módulo de un vector en 3 dimensiones y los cosenos directores. Y ve que estas cosas no son muy difíciles de poder realizar. Y usted hizo un ejercicio, le di su tiempo y lo hizo con la calculadora. Y aparte de eso, le estoy enseñando, como les dije en la clase anterior, que en la medida de lo posible yo les voy a ir enseñando el uso adecuado de la calculadora como una herramienta que me permite, ¿cierto?, en física poderlo aplicar. ¿Qué le parece hasta aquí? Diego, Muy bueno. Bebo, entonces usted se da cuenta que está aprendiendo cositas que tendrían que venir internalizados de la enseñanza media, como el uso de la calculadora.
Entonces yo me tengo que hacer parte, entonces estoy enseñando un poco de matemática, uso la calculadora con los conceptos físicos, ¿me entiendes? Entonces eso hace que sea una cosita un poco más global. Bien, vamos a... Mira, como hemos tenido una continuidad de trabajo, hemos estado casi, vamos para las 2 horas, vamos a ver lo último que tenemos en vectores y con eso terminamos nuestra clase y quedamos listos con vectores. Entonces, de tal manera que la próxima clase, si hay duda o consulta, me la hacen, pero ya comenzamos a ver lo que es temperatura, calor y dilatación y otras cosas. ¿De acuerdo? Porque no los puedo tener tanto rato. Ya. Lo que me falta, y creo que hasta aquí sería interesante ver lo que es vectores. Yo te dije que existe la suma, la resta, la multiplicación de un vector por un escalar, la división entre vectores no se puede hacer, tú puedes aumentar de tamaño o disminuir de tamaño un vector. Y eso es lo que se llama, ¿cierto?, la multiplicación de un vector por escalar. Pero sí existe lo que se llama la multiplicación entre vectores. Y esa multiplicación entre vectores se define como el producto punto o escalar, que es lo que estoy presentando acá. Entonces se llama A punto B, ¿cierto? Se lee de esa manera que la multiplicación es la magnitud del A por la magnitud del B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Y aquí tengo dos vectores al azar. Vamos a suponer que la magnitud o módulo de este vector vale 6, entonces aquí yo debería reemplazar por 6. Ahí donde dice estoy mostrando, deberías colocarte un 6, lo multiplicas por el B, y el B vamos a suponer que vale 4 unidades de longitud, multiplicas por 4 por el coseno del ángulo, y vamos a suponer que el ángulo vale 30 grados. Ya, entonces por favor multiplícame 6 por 4 por el coseno de 30 grados. $20,78. Ya, vamos, lo voy a comprobar. 6 por 4 por el coseno de 30 grados. Y eso te da 20,78. ¿Qué te arrojó como resultado? Un número, un escalar. Por eso se llama producto punto escalar. Entonces, si tú quieres buscar multiplicación, colocas en el Google producto punto, te va a direccionar a un determinado número de páginas. Si tú colocas producto escalar, te va a direccionar casi al mismo número de página porque da lo mismo. Producto punto escalar porque el resultado es un número. Esa es la multiplicación entre vectores. Entonces existe la suma, la resta, la multiplicación entre vectores, la división entre vectores no está definida, pero sí la multiplicación de un vector por un escalar. Es decir, tú puedes agrandar los vectores o lo puedes reducir de tamaño. ¿Para qué me sirve el producto punto? El producto punto se utiliza para encontrar el ángulo formado por dos vectores. Entonces yo te puedo preguntar, determine el ángulo formado por los vectores tanto y tanto. ¿Qué es lo que tú tienes que aplicar? Aplicar el producto punto. Y algunos casos especiales para el producto punto, ahí está la definición. ¿Qué sucede si el ángulo que forman los dos vectores es de 0 grados? ¿Ya? Si vale 0 grados, ¿cierto? Significa que los dos vectores son paralelos. Y si tú aplicas la definición a punto B, te queda la magnitud del primero por el segundo. Y si tú analizas coseno de 0 grados, vale 1 y te queda la multiplicación de los vectores. En el caso especial, en que son perpendiculares los vectores, forman un ángulo de 90 grados entre ellos, o pi medios, el producto punto te queda 0 porque coseno de pi medios vale 0. Y si son antiparalelos, ahí estoy diciendo que son antiparalelos, esa es la intención, no es que sean desiguales. Si son antiparalelos, es decir, forman un ángulo extendido de 180 grados, y tú aplicas el producto punto, te queda menos A por B. Entonces, si te das cuenta, tengo un máximo valor positivo, tengo un máximo valor negativo y tengo un cero central. Estos son los valores clásicos. Usted mira, siempre tienen que ser paralelos, perpendicular y antiparalelo, no, podrían ser 35 grados, 75, 122, etcétera, etcétera. No tienen por qué, uno lo que hace, analiza los valores clásicos. Y el producto punto cumple ciertas propiedades conmutativo, A punto B lo mismo que B punto A, es distributivo sobre la suma, A punto B más C lo mismo que A punto B más A punto C. Si tú multiplicas A punto A te da al cuadrado.
lambda por A punto B, lo mismo que lambda por A punto B o A punto lambda B. Y ese es el producto punto. Entonces hemos revisado las 4 operatorias básicas de los vectores. La división entre vectores no existe. Aprendiste, ¿cierto?, a graficar vectores en 2 y en 3 dimensiones, a calcular el tamaño, el porte y calcular los ángulos en cuestión, alfa, beta y gamma. También lo hiciste para 2 dimensiones, lo hiciste el ejercicio en 2 dimensiones, me estoy retrocediendo, vimos la operatoria de amplificar o reducir el tamaño de un vector, aprendiste a restar vectores, encontraste la diferencia entre el 0 y 0 vector, y ocupamos, ¿cierto?, también las definiciones de lo que es la suma entre vectores. Ya determinamos, ¿cierto?, que existen vectores unitarios que son los representantes de ellos, la forma en que se representan los vectores, el concepto de vector unitario, y además de eso, ¿cierto?, la diferencia que existe entre los vectores y los escalares. Normalmente hemos trabajado con escalares, pero en física es necesario trabajar con los vectores, estar preparado porque existen ciertas cantidades que son vectores, que tienen magnitud, dirección y sentido. Diego, ¿qué te pareció la clase? Sí, estuvo buena, aprendí caleta. Bebo, y usted lo que tiene que hacer ahora, replique los ejercicios, hágalos nuevamente, los problemas 3, 4 y 5 que tienen que ver, yo se los mandé a usted a su correo, usted los debería tener, los puede replicar, y usted ve que la calculadora es esencial. Le voy a enseñar otra cosa de la calculadora, y con esto termino mi clase. Vaya usted a la tecla MODE, ¿la ubicó? Ya, vamos a apretarla una vez, aparece 1,2 CMPLX, después aparece SD1, 2REC, 3 bases, después aparece, ¿cierto?, lo que aparece DEC, DEG 1, 2 en radianes y 3 en grados. Entonces, en este momento, yo lo que necesito es que su calculadora, ¿cierto?, esté direccionada en el sistema DEC. Y para eso yo presiono 1. Cuando usted presiona 1, arriba aparece en el visor una letra D, ¿o no? Sí, Ya. Calculemos el coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados en este sistema. ¿Cuánto le dio? cuadrada de 3 partido en 2. Ya, pero eso le da 0,86, ¿o no? Sí, Ya, 0,86. Ahora borre eso y vamos nuevamente a la letra MODE. Y presiona varias veces donde diga ahí. Ahora dice 2 radianes y 3 grados. ¿La ubicó? Y ahora vamos a colocar 2. ¿Qué es lo que apareció ahí arriba? En el visor apareció una letra R, ¿o no? A mí no, o sea, es que me sale diferente a mí el menú, profe. Ya, pero en el fondo, ¿cierto? Si tú calculas ahora coseno de 30 grados en ese sistema, te da 0,154. sí, Ya, pues te da un valor distinto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tú puedes prestar tu calculadora a una persona y que haga, los cálculos de los ángulos en radianes. Y por lo tanto no vas a llegar nunca al resultado. O puede que también, ¿no es cierto?, tú lo hagas y una persona lo hace en grados. Entonces siempre tú tienes que tener cuidado, ¿cierto? Y que tu calculadora aparezca arriba una letra D, que esté en DEC, uno en la dirección. Entonces le dice a la calculadora, mire, yo necesito calcular algunos ángulos, entonces yo necesito que usted esté en el sistema de gris. Y si está en radianes o en grado, tú lo cambias, pues, colocando el 1, el 2, el 3 en tu calculadora. ¿Ya? Entonces para eso hay que tener cuidado también con la calculadora en el sistema en el cual uno está trabajando. ¿Les parece? Bien, hoy día voy a llegar hasta acá porque hemos tenido casi 2 horas de trabajo, no los puedo tener mucho tiempo. Y la próxima clase, lo que voy a hacer, ¿cierto? Ya comienzo con lo que es temperatura, calor, dilatación.
seguramente a lo mejor les propongo algunos ejercicios de vectores para que lo hagan y eso lo podemos hacer en la próxima clase. ¿Les parece? Ya. Sí. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense, no salgan mucho a la calle. Y eso. Chao, ¿Alguna duda? profe. Que esté Ya bien. Cuídese. estamos viendo que estén bien, muchas gracias, hasta luego.